Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires. Tus derechos de hoy son el resultado de las protestas de ayer. Son dos y te cortan toda la ciudad. Merecemos vivir mejor, luchando hasta la última consecuencia para que se haga justicia. El cuerpo de María Soledad Morales fue encontrado sin vida el lunes 10 de septiembre de 1990. 4 días después, las delegadas de cuarto y quinto año de su colegio se movilizaron en la primera marcha del silencio. Con el correr de las marchas, fueron sumándose miles de personas, hasta que el reclamo de justicia se convirtió en multitud en las calles de Catamarca. La protesta puso en evidencia la complicidad del poder político con la impunidad y permitió el acceso a la justicia. Los derechos se tienen cuando se los ejerce. La protesta de hoy construye tus derechos de mañana. Campaña Nacional por el Derecho a la Protesta. Colectivo de Investigación y Acción Jurídica. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Se nos rompió toda la vajilla. ¿Y ahora qué hacemos? Sí, Bazar La Primavera. El más amplio surtido en vajillas, ollas, cacerolas, lo que usted busque en Bazar La Primavera. En su dirección de Francisco Seguí, 1426, lado norte, frente a la estación de Granbur, frente a la parada de los colectivos. La cordialidad de siempre. Bazar La Primavera, el más amplio surtido en Malvinas Argentinas. Los esperamos. Francisco Seguí, 1426, Bazar La Primavera. Esto es Guaira, Guaira en la red, transmitiendo desde Granbur, partido de Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires. Y en el Día de la Lealtad, Guaira es leal a sus oyentes y está con todos ustedes. ¿Con quién les habla? Jorge Colmán, nuestro amigo y compañero. ¿Qué tal? Eduardo Rosenhaus es mi nombre. Gracias a todos. Feliz día a aquellos que se consideran peronistas, que están con lo nacional y popular. Hoy quizás es el día más importante porque recuerda el movimiento de las masas o del pueblo para apoyar un líder, ¿no? Perón fue encarcelado en la isla Martín García y sin ninguna organización, no existían partidos políticos en ese momento porque estaban dentro de una dictadura militar, simplemente que Perón se había hecho conocido por trabajar dentro de lo que se llama, digamos, se llamaba la Secretaría de Trabajo, que él luego la subió a ministerio. En realidad, Eduardo, lo primero fue la delegación. La delegación de Secretaría. Porque es importante por ahí contar un poquito y vamos a vivir durante este programa los diferentes pasos que vivió el proceso conocido como el 17 de octubre, pero que en realidad forma parte de todo un proceso histórico que encumbró a la figura del general Juan Domingo Perón a lo que hoy podríamos decir es un hombre de los 3 siglos, ¿no? Porque Perón había nacido en el 1800, o sea, en el siglo XIX, ha pasado el siglo XX y el peronismo tiene una vigencia tan profunda en la sociedad argentina que ha sido uno de los movimientos más importantes a principios de este siglo, con Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, instalando esta figura nuevamente en la historia de América Latina, porque hablar de Néstor, de Cristina, es hablar de lo que es el peronismo y su impronta histórica, ¿no? Pues es que tenemos ya un mensajito que llegó un poquito antes de que empecemos. Dice: feliz día, compañero y amigo, para vos y tus compañeros de radio. Y muchas dedos en B. Jorge Alberto Padula, un gran amigo, le mandamos un abrazo, siempre nos escucha desde Villa de Mayo. Así que, Jorge, gracias por acordarte siempre con estos mensajes y, bueno, estamos siendo escuchados y saludados por un gran amigo. Así que, bueno, muchas gracias. A veces cuando hablamos entonces del proceso histórico, uno podría decir que es una figura
es el proceso de síntesis del pensamiento de ese líder, pero en realidad para llegar a esa etapa histórica donde todo un pueblo va detrás de la figura del general Juan Domingo Perón hacia 1945, uno tiene que hablar de todo lo que ocurrió antes de ese proceso. Quizás algunos comienzan a hablar de Perón a partir de 1943, esta revolución militar, que era bastante heterogénea en sus orígenes, pero que particularmente fue decantando en lo que después va a terminar siendo un gobierno de corte nacionalista, pero que teniendo en cuenta que fue un golpe militar, este golpe militar también sufrió distintos procesos históricos. Hoy durante el día habrán escuchado en nuestra radio un trabajo que después de este programa va a ser nuevamente emitido, donde se hace una reconstrucción histórica, Eduardo, del día 17 de octubre. Sí, un trabajo muy bueno, ¿no? Imitando lo que era radio del Estado en ese momento. Hoy cuando lo pasaste se lo comuniqué a algunos compañeros que nos estaban escuchando y realmente estaban muy asombrados, mucha gente de la zona sur, mucha gente de San Miguel que estaba escuchándolo y bueno, nos felicitaron, así que ya saben que algunos me decían, ¿cuándo lo van a pasar de vuelta? Bueno, ya dentro de poco, ya cuando terminemos nosotros lo vamos a pasar. Bueno, tenemos varios mensajes, Eduardo. Sí, por suerte. Sí, evidentemente hoy nuestros oyentes están bastante despiertos. Cris Pulián dice, buenas tardes, amigos. También se ha expresado Rubén Cáceres, dice, buenas tardes, compañeros, dice Rubén Cáceres. Por otro lado, Guillermo César dice, feliz día, compañeros queridos. A todos ellos les agradecemos profundamente el estar del otro lado. Y hoy recordando el Día de la Lealtad. Sí, a ver, dale, Eduardo. Guillermo César, el gran amigo, dice, feliz día, compañeros queridos. Ah, sí, lo acabo de decir, Gordín. Pero no, dijiste otro nombre. Sí, Guillermo César. Después Felicitas Becerra también dice, feliz día, amigos, les mando un abrazo. Gracias, Felicitas, por también estar siempre presente entre nuestros oyentes y aquellos que están escuchando el programa. Y decía Eduardo al principio que fue un proceso muy particular donde se fueron decantando dentro de ese gobierno militar, se fue decantando en definitiva hasta la llegada al poder de Juan Domingo Perón en un 17 de octubre y en un contexto muy particular. Uno de los primeros sectores que se terminaron yendo del gobierno, porque todos creen al principio, Eduardo, que el gobierno del 43 es un gobierno de nacionalistas pura y exclusivamente, y no es tan así, era bastante, como dije al principio, era bastante heterogéneo. Uno de los primeros sectores que se terminan yendo del gobierno es los sectores más liberales, ¿sí? Recordemos que estábamos en un contexto mundial de una guerra, ¿sí? La locura europea, la locura armamentista europea y expansionista, ¿no? Esa guerra que llevó a un proceso de venganza muy particular, porque Alemania en la Primera Guerra había sido muy maltratada, luego de haber perdido, se le quitó territorio y hasta se le prohibió tener ejército, se le prohibió también, entre otras tantas cosas, y se le impuso una cláusula económica que era asfixiante. Todo eso generó un espíritu de revanchismo en Europa muy particular y sumado a un gobernante elegido, dicho sea de paso, democráticamente, conocido con el nombre de Adolf Hitler, llevó a un proceso de enfrentamiento en una alianza muy fuerte en aquel momento con el comunismo ruso, ¿sí? Con la Unión, con lo que llamamos después va a ser conocido como la Unión Soviética, y que logró imponerse prácticamente en toda Europa, tomando a algunos por sorpresa, a otros no, pero con una estrategia de guerra muy particular, logró el desarrollo de toda Europa. Esto se desarrollaba hacia 1943. Se produce este golpe, los primeros sectores entonces que salen del gobierno militar son los sectores nacionalistas, o sea, se van a ir decantando estos sectores hasta que hacia 1945, ya prácticamente la guerra perdida para los alemanes fundamentalmente y sus aliados italianos,
El gobierno militar está en ese momento en un punto de declaración de la guerra a Alemania, ¿sí? Es ahí donde los sectores más nacionalistas dogmáticos, podríamos decir, que son otro de los 3 sectores que estaban dentro del ejército, donde se van. Y cuando digo dogmáticos, eran nacionalistas, pero más nacionalistas con Z, ¿sí? Vos sabés que se habla mucho, ¿no? De 2 encuentros que hubo en el Luna Park en esa época, con una de las nacionalidades alemanas, donde prácticamente acá en la Argentina eran de las más grandes, que fue muy, muy grande y que con un apoyo muy grande de varias instituciones, de varios clubes, de varios colegios que hacían a la Alemania nazi, ¿no? Uh-huh. Y bueno, que después quedó aparejado en que cuando terminó la guerra empezaron a escaparse algunos para acá. Justamente el otro día estaban mirando una película que trataba sobre la vida real de eso, ¿no? De uno de Mengele, que quizás era el más perseguido y uno de los de las posibilidades que había, que había estado en Bariloche durante un tiempo. Pero bueno. Sí, pero ese acto que vos te referís, Eduardo, en la Argentina, en el Luna Park particularmente, es un acto muy numeroso y realmente impresionante, teniendo en cuenta que los sectores alemanes en la Argentina son absolutamente minoritarios. O sea, estamos hablando de un montón de argentinos que adherían al nacionalsocialismo alemán, ¿sí? Bueno, o sea, no solamente algún militar en la fuerza. Tengamos en cuenta también, a ver, que el ejército alemán en aquella época era uno de los ejércitos más admirados. Ustedes pueden llegar a observar históricamente en los uniformes, por ejemplo, que existían esos casquitos, ¿sí?, tan parecidos a los de la Alemania nazi, ¿no? Claro, Anteriores a la Alemania nazi, perdón. Anteriores a la Alemania, como nombre, ¿no? Uh-huh. Que se llamaba Prusia. Uh-huh. Y los ejércitos prusianos eran esos que justamente decís vos, que bueno, que acá se copiaban mucho también, no solo en el ejército, sino en la policía, en casi todos los organismos así de policía de las provincias tenían un uniforme muy parecido, ¿no? Sí, ahí, digamos, el ejército alemán en sí es sumamente admirado en aquel momento y, bueno, durante la guerra demostró verdaderamente una capacidad estratégica realmente impresionante, ¿no? Recordamos que los primeros días de aquella fatídica guerra, lo que es Polonia fue invadida en apenas creo que 17 días, ¿sí? Devastada por ambas fuerzas, ¿no? Estamos hablando que los alemanes por el oeste y los rusos por el este avanzaron sobre Alemania y la dividieron prácticamente en dos, Polonia prácticamente en dos, y después, bueno, avanzó Adolfo Hitler sobre Francia. Sí, Francia que prácticamente la dividió, ¿no? Porque la gente que no estaba de acuerdo con él huyeron, porque no tenían el ejército, todo, y estaba el general Charles de Gaulle, luego presidente de la República, que empezó a armar lo que se llamaba maquis, ¿no? Que era la resistencia francesa. Y en una guerra también donde obviamente lo que fue las antiguas estrategias de guerra de la Primera Guerra Mundial quedaron absolutamente obsoletas. Francia sustentaba su defensa en lo que se conoce como la línea Maginot, y digamos, muy hábilmente el ejército alemán evadió esta valla de contención y prácticamente pasó por encima al ejército francés. Y bueno, cambió también un poquito la guerra entre la primera y la segunda, ¿no? En la primera era cuerpo a cuerpo con bayoneta. En la segunda empezaron a aparecer todo un equipo militar que hasta ese momento no se conocía, como tanques, jeeps. Vos sabés que parte de esa guerra se utilizó por primera vez, y generalmente muchas veces los ejércitos usan estas estrategias para probar sus armamentos y sus estrategias militares en la Guerra Civil Española. ¿Sí? Sí, sí. Esto, digamos, ahí Alemania, a pesar de que tenía prohibido formar su ejército,
los alemanes utilizaron gran parte de su arsenal y sus estrategias de guerra apoyando a, digamos, lo que después va a ser el gobierno franquista, ¿sí? Contra la República, contra los revolucionarios, que ya se había transformado en una pequeña guerra internacional, porque en realidad en ambos bandos había componentes de distintos países y imponiéndose ya por todos conocido por el franquismo. Esto hacia 1943, Eduardo, la guerra estaba en su apogeo, parecía que Alemania iba a avanzar definitivamente sobre Europa, pero ya hacia 1945 esto ya estaba prácticamente cocinado. La declaración de guerra de la Argentina llega tardíamente, porque la Argentina había tenido una tradición a través de toda su historia de abstenerse a la participación en las diferentes guerras. Esto es una posición histórica de la Argentina de no meterse en los grandes conflictos internacionales, a los cuales obviamente les eran absolutamente ajenos. Otros países como Brasil, por ejemplo, tomaron una actitud diferente en aquel momento. Sí, pero mandaron tropas, ¿no? Inclusive que le fueron diezmadas en segundos, pero bueno. Y la reacción, digamos, dentro del gobierno nacionalista, se dio contra Perón y su figura, porque Perón iba creciendo, como al principio decíamos, tenía cargos bastante importantes, ¿no? Era un hombre que se había formado en la escuela de guerra, ¿sí? Y que... había sido becado para ir, por ejemplo, a conocer el ejército italiano, ¿no? Él fue justamente uno de los hombres que tiene una capacidad enorme, porque cuando fue a Europa, entre otras cosas, observó cuál era la realidad europea, y ya quizás pergeñando y pensando estrategias de desarrollo político hacia adelante, porque ni bien llega al gobierno, uno de los cargos que digamos que por ahí tiene muy poca importancia en aquella época, como es el Departamento del Trabajo, ¿sí? Departamento del Trabajo, ¿sí? Era una cosa, digamos, absolutamente secundaria. Acordémonos que se trabajaba 12 horas, que no había sábado inglés, que los domingos se trabajaba, que no había ningún tipo de derecho tipo aguinaldo, no había vacaciones, no había nada de eso. Uh-huh. Estaba el país, digamos, en bruto, los trabajadores, y bueno, en ese momento eran muy importantes los trabajadores de los frigoríficos, ¿no? Uh-huh. Que prácticamente trabajaban para la corona inglesa en cuando a quién era el que compraba esa carne, ¿no? Y vos, ya que te metés en eso, Eduardo, una de las cosas que hay que tener en cuenta de cómo cuando llega Perón a lo que es el Departamento de Trabajo, y que después va a ir transformando, ¿no? Para después llevarlo a Ministerio de Trabajo, ¿sí? Es la situación de los trabajadores en aquel momento. También cruzados por la guerra, fundamentalmente aquellos sectores que están vinculados al internacionalismo. Estamos hablando, por ejemplo, del Partido Comunista. En ese momento tenía gran influencia sobre los obreros, ¿no? El socialismo, el comunismo eran, digamos, muy influyentes en... Habría por lo menos 3 o 4 corrientes, ya una prácticamente en aquel momento en desaparición, como es el anarquismo. La Fora estaba ya en una etapa prácticamente de descomposición por la aparición de la industria. ¿Sí? Tengamos en cuenta que el apogeo, por así decirlo, del anarquismo se dio en el marco de una industria artesanal, ¿sí? Donde además muchos de sus integrantes eran inmigrantes o descendientes directos de inmigrantes. Sí, aparte ellos no querían el sindicalismo por ramas. No, ellos además eran obreros, eran, o sea, en ese sentido, ellos lo que eran los obreros contra los patrones. Y más que contra los patrones, era contra el capitalismo y contra lo que es el Estado, ¿sí? Mientras que las diferentes corrientes que van a ir surgiendo a posteriori, porque si hay algo que debemos decir del anarquismo, que son los grandes organizadores y cercanos a lo que llamamos el sindicalismo moderno, ¿sí? Estos son los que le van a imprimir algunas cuestiones al movimiento obrero que se trasladan a través del tiempo hasta el día de la fecha, y que el mismo peronismo también toma.
Entre ellos la cuestión, por ejemplo, de la formación política, porque los anarquistas son también los primeros que van formando las bibliotecas en los sindicatos, pero que también le están dando formación de clase a los trabajadores. Y esto verdaderamente es importante. Pero, Eduardo, vos mencionabas el comunismo. ¿Sí? No, el radicalismo. Que el radicalismo era, en ese momento, ¿no? Tenía la gran influencia en lo que era el radicalismo popular, digamos, ¿no? Como para darnos cuenta de que era un radicalismo más parecido al peronismo que otra cosa. Por eso, bueno, estaba Fora, que ellos bueno, primeramente el radicalismo en ese momento defendía a ultranza la universidad, ¿no? Franja Morada, que lo habían hecho junto a los anarquistas y algunos socialistas, había sido la triunfante, prácticamente la que conducía todas las universidades, la autonomía de las universidades, cosa que, bueno, que quedó como modelo para todo el mundo, ¿no? Nunca hubo fuera de la Argentina una cosa así. Y bueno, y el radicalismo era más popular, entonces tenía arraigo en algunos sindicatos. El anarquismo que se retiraba, el socialismo con muy fuerte influencia, el comunismo menos, no existía el trotskismo todavía como línea. O sea que el trotskismo comienza a aparecer y uno es uno de los partidos, digamos, los partidos son uno de los sectores que apoya a Perón, ¿sí? En la primera elección. Exacto. ¿Sí? Están cercanos a una organización que se llamaba Palabra Obrera. ¿Sí? Inclusive, no solamente en la primera presidencia, sino que en la tercera. Pero, ¿qué te parece, Eduardo, si vamos entonces ya hoy al primer tema musical de la noche, podríamos decir, porque ya el sol ha caído y nos encontramos con una temperatura bastante alta para esta altura del año? Se anuncia, o sea, por lo menos el Servicio Meteorológico Nacional está hablando de posiblemente una lluvia que se va a extender por el resto de la semana. Después vamos a ir viendo, Eduardo, qué tenemos como pronóstico extendido para la semana para que nuestros oyentes también se enteren, entre otras tantas cosas, de cómo viene el clima. Eduardo, Mirá, este primer tema. Nos escribe uno con un apellido bastante importante, Mariana Espejo. Ah, Mariana, sí, Marianita, docente de Pilar, Mariana. Ah, mirá vos qué bien. Nos dice, feliz día de lealtad, compañeros. Muchas gracias, Mariana. Estamos justamente hablando de Perón y Espejo era una de las personalidades que acompañaba el peronismo en ese momento. Y vamos a escuchar una versión de una canción que se hizo popular, ¿no? Después del 50, cuando hubo elecciones y que la cantaba en algún momento, quizás la cantó Hugo de Carril como única persona, pero que se fue yendo, que también es un día vamos a hablar un poquito de la historia de esa canción, porque es muy interesante, ¿no? Había que hacer un himno para la CGT y salió eso. Y bueno, y eso es lo que representa un poquito el peronismo. Hoy va a ser nuestro invitado especial en la música. Vamos a escuchar entonces a Dos Bandoneones este tema.
Tus derechos de hoy son el resultado de las protestas de ayer. Son todos vagos, no quieren laburar. Luchamos por nuestro derecho a decidir. Es lo que hay que trabajar para evitar y para que podamos volver a rearmar el tejido social. En 1991 se sancionó una ley de empleo que pretendió la destrucción de las relaciones de trabajo. Las políticas de flexibilización laboral llevaron a una desocupación récord del 22% y significaron un enorme retroceso a las conquistas laborales que habían sido el resultado de largas luchas. Los movimientos de desocupados de todo el país se transformaron en los principales defensores del derecho al trabajo. La protesta pudo hacer visible la ausencia de ese derecho y la necesidad de defender y recuperar el trabajo digno. los derechos se tienen cuando se los ejerce. La protesta de hoy construye tus derechos de mañana. Campaña Nacional por el Derecho a la Protesta. Colectivo de Investigación y Acción Jurídica. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Se nos rompió toda la vajilla. ¿Y ahora qué hacemos? Sí, Bazar La Primavera. El más amplio surtido en vajillas, ollas, cacerolas, lo que usted busque en Bazar La Primavera. En su dirección de Francisco Seguí, 1426, lado norte, frente a la estación de Granbur, frente a la parada de los colectivos. La cordialidad de siempre. Bazar La Primavera, el más amplio surtido en Malvinas Argentinas. Los esperamos. Francisco Seguí, 1426, Bazar La Primavera. Somos Guaira, Guaira en la red. Si querés comunicarte con nosotros, hacelo por la red social Twitter en @Agencia Popular y por la red social Facebook por Agencia Popular de Comunicación. Somos Guaira, Guaira en la red. Y dos sectores se disputaban fuertemente en aquel momento y por ahí el Perón encontró a un movimiento obrero dividido. Estaban en ese momento divididos en la CGT-1 y en la CGT-2, ¿sí? Sumado a que había otros elementos también de organización sindical como es la USA, ¿sí? La Unión Sindical Argentina, y los restos de lo que ya fue en algún momento la histórica FORA, ¿sí? La Federación Obrera Regional Argentina de características e ideología anarquista. La CGT-1 y la CGT-2 estaba dividida prácticamente entre sectores socialistas, comunistas y lo que quedaba también del sindicalismo revolucionario o sindicalismo a secas, conocido también históricamente como definición. Perón tuvo la habilidad de acercar a uno de los sectores mientras fue, anulando a una de las dos CGT para ir formando lo que va a ser después un movimiento obrero unido, sólido y cercano a sus posiciones. Cuando ni bien llega Perón al gobierno, hay sectores sindicalistas, dirigentes sindicales que comienzan a acercarse a Perón, atraídos un poco para ver este afán de diálogo que Perón comenzó a tener con estos sectores. Los empezó a atraer y lentamente comenzó un proceso de reivindicación de muchas de sus tradiciones, tradicionales reclamos que Perón fue y supo manejar, como para que estos obreros que habían reclamado durante muchísimos años comenzaran a tener lo que conocemos como derechos del trabajador y que después se van a consagrar en la Constitución de 1949, ¿sí? Este Perón es un Perón además que había conocido las grandes movilizaciones obreras en aquel momento en su viaje a Italia. Vos mencionabas hoy, Eduardo, justamente este viaje que tuvo particularmente para conocer la realidad europea, no solamente para tener instrucción de características militares en esos intercambios que se realizaban en aquella época.
Perón entonces comienza a subir también el rango de departamento de Estado a lo que va a ser posteriormente el Ministerio de Trabajo. Y esto también trajo los recelos de otros sectores militares, los sectores militares de carácter más nacionalista, con Z, como decíamos al principio, y el recelo de sus camaradas que comenzaban a ver un Perón político, ¿sí? Algo que en realidad Perón ya era, ¿sí? Porque había conformado, entre otras cosas, un grupo militar que era conocido con el nombre de GOU, ¿sí? O Grupo de Oficiales Unidos, ¿sí? Algunos hablan de que en realidad estas eran otras siglas, pero bueno, Grupos de Oficiales Unidos que entre otras cosas tenían como característica común el nacionalismo pragmático, podríamos decir, no el nacionalismo con Z, más allá que después se genera el mito en la historiografía liberal de que Perón era un líder de características fascista o nazi, ¿sí? En realidad, si uno analiza, fascista, ¿no? ¿Sí? Uno analiza en realidad lo que hace Perón en ese gobierno de la Revolución del 43, cuando termina declarando la guerra a Alemania y sus aliados, es un nacionalismo mucho más pragmático en términos de su visión y logra un proceso de síntesis muy particular. Perón, debido a estos celos, hay sectores militares y sectores económicos que comienzan a pedir su cabeza, ¿sí? Hasta que Perón es apresado. Y como bien se conoce en la historia, es apresado en la isla Martín García. Es ahí donde Perón utiliza toda su capacidad, ¿sí?, estratégica para volver digamos así, a continente y protagonizar el hecho de que va a ser prácticamente inaudito, digamos, mundialmente conocido como un proceso prácticamente revolucionario, que es el 17 de octubre. Previo a eso, ¿no? Fue internado. No. Primeramente fue internado en el hospital militar, ¿no? Justamente ahí es donde hablamos de la estrategia de Perón, porque Perón, en Martín García, aduce, y esto aparecen sus médicos, diciendo de que está gravemente enfermo. Es más, se presentan análisis, ¿sí?, de otra persona, ¿sí?, no de Perón, porque Perón estaba absolutamente sano en aquel momento, y donde demostraban estos médicos que Perón estaba gravemente enfermo, que había que llevarlo al hospital y demás. Mientras tanto, entre bambalinas, estos dirigentes que se habían acercado en lo que fue este desarrollo de lo que es el Departamento del Trabajo, y comienzan a generar un movimiento prácticamente revolucionario en las bases, en los sindicatos, que comienzan a levantar. La CGT declara ya casi tardíamente una huelga general para el día 18 de octubre, pero ya el 17 estaban caminando. Pero la revolución había comenzado el 17. Había una cosa importante en el medio, ¿no? Perón era muy resistido por liberal, porque en esa sociedad muy pacata que había en ese momento, el militar no podía separarse, cosa que había hecho Perón, y no podía casarse con una chica mucho más joven y que además sea actriz. Tengamos en cuenta que actriz para la sociedad militar es una prostituta. Es prácticamente una prostituta, ¿sí? Era, digamos, para ellos no era muy indigno la profesión de actriz, ¿sí? Toda la historiografía posterior de Evita sobre la cuestión la muestran como una mujer no deseable, ¿sí?, por los sectores liberales y la historiografía liberal. Después la historia se ensañará muy particularmente con ella luego de su muerte y la caída de General Perón en 1955. No es casual que su cuerpo anduviera vagando, digamos, con los servicios de inteligencia y después enterrada secretamente en Italia, ¿no? No, además, digamos, ahí Evita empieza a manejarse desesperada por lo que le pasaba a su esposo, a su compañero. Empieza a buscar el apoyo de los dirigentes y empieza a entablar una relación que luego, que comienza ahí, pero que luego se va a acrecentar mucho más cuando Perón llega al poder, ¿no? Que es con la CGT, con los trabajadores.
tenía la ayuda de su hermano, de John William Cook, de algunos personajes más que creían que en el accionar de los sindicalistas podía estar el fuerte apoyo a un futuro gobierno y el apoyo de lo que fue. La cosa es que, bueno, empezaron a caminar la gente, empezaron a cruzar los puentes, iban algunos porque la policía se trataba de disolver, entonces iban por el agua, ¿no? Por la isla Martín García, por la isla Maciel, ¿no? Cruzaban en barcos. Fundamentalmente la movilización fue muy fuerte desde el sur. Exacto, ¿sí? donde estaban los frigoríficos. Digamos, de lo que es Berisso, de lo que es Ensenada, ¿sí? Toda esa región poblada, entre otras cosas, por fábricas de aquella época, que comenzaron caminando en transportes y empezaron a cruzar lo que podríamos decir ese río, ese riachuelo que divide la ciudad de Buenos Aires con el sector industrial de aquella época. Pero ¿qué te parece, Eduardo, si vamos y escuchamos a el mismo general Perón contando un poco qué fue ese 17 de octubre? Estaría bueno. Hasta que el 17 de octubre, a la mañana, se produjo una eclosión popular. Así es que caía el hospital militar. De allí empezaron todos a venir a verme. Y el 17 de octubre ya a mediodía comenzaron las columnas a salir de Avellaneda, de Villa Ballester, del Tigre, venían avanzando sobre la Plaza de Mayo. ¿Usted cómo vivía personalmente todo esto? Bueno, en el hospital militar decía, se sentía? Me informaba a todo el mundo. Bueno, yo tranquilo porque estaba viendo cómo se producían las cosas y sabía perfectamente que un gobierno militar, como le digo, es fuerte, sí, pero es frágil. Usted un poco funciona en el aire. Y sabía que en un momento cualquiera podía ser crisis y venirse abajo el gobierno, como efectivamente sucedió ante la acción popular del 17 de octubre. Muy bien, me vinieron a buscar al hospital militar y me llevaron a la casa del gobierno. En la casa del gobierno me encontré con el general Farrell, sus ministros, estaban los generales, y me acuerdo que el general Farrell me dijo, bueno, pero dígame una cosa, ¿y qué es lo que cree usted que hay que hacer? Le dije, pero mi general, llama a las elecciones, ¿qué están esperando ustedes para llamar a elecciones? Yo creo que ya el gobierno provisional ha cumplido perfectamente con su misión, se ha preparado ya toda una acción futura y se le ha enterado al pueblo qué es lo que nosotros queremos hacer. Sabe también qué es lo que quiere hacer la Unión Democrática, y entonces que se llama nosotros. Si nos eligen a la Unión Democrática, allá ellos, el pueblo se habrá, diremos, buscado su propio destino. Y si nos eligen a nosotros, bueno, tendremos la fuerza de realizar lo que venimos pensando. El general Farrell estuvo totalmente de acuerdo conmigo, y entonces él nomás allí me dijo, bueno, perfectamente, llamamos a elecciones. Llamamos, y me dio así un poco al costado, dijo, llamamos en 3 meses, uno de acá le dijo, no, los padrones, que yo, bueno, ¿cuánto? Dijo 6 meses. En 6 meses a elecciones, dijo, padre. Yo me paré y le dije, bueno, mi general, palabra de no, nos dimos la mano. Y, bueno, le digo, me voy. Entonces dijo, déjese de embromar, venga, estos locos nos van a quemar la casa del gobierno, salga al balcón y háblale para que se vaya. Bueno, efectivamente, salí al balcón. Cuando llegué al balcón, sin con todo el ajetreo del día, yo ni sabía lo que les iba a decir hacia como 1 millón de personas en la plaza, frente a la casa del gobierno. Entonces, les pedí que cantaran el himno, ¿sabes? Para armonizar un poco el discurso, para pensar lo que les iba a decir. Mientras ellos cantaran, yo armé mi discurso. El himno argentino es bastante largo, me dio suficiente tiempo como para armar el discurso. Y entonces, les hablé. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo
Noticias en Radio del Estado. Hasta que el 17 de octubre, a la mañana, se produjo
sol caía a plomo sobre la Plaza de Mayo cuando, inesperadamente, enormes columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con su traje de fajina porque acudían directamente desde sus fábricas y talleres. Desfilaban rostros atesados, brazos membrudos, torsos fornidos, con las greñas al aire y las vestiduras escasas cubiertas de pringues, de restos de brea, de grasas y de aceites. Llegaban cantando unidos en una sola fe. Los rastros de sus orígenes se traducían en sus fisonomías. Descendientes de meridionales europeos iban junto al rubio de trazos nórdicos y al trigueño de pelo duro en que la sangre de un indio lejano sobrevivía aún. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas. Brotaban de los pantanos de Gerli y Avellaneda o descendían de las lomas de Zamora. La multitud tiene un cuerpo y un ademán de siglos. Hermanados en el mismo grito y en la misma fe, iban el peón de campo de cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor, el mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera y el empleado de comercio. Era el subsuelo de la patria sublevado. Una imagen muy particular, digamos, una imagen que tiene que ver con esto con estas últimas frases, estas últimas palabras que dice Raúl Scalabrini Ortiz, que es el subsuelo de la patria sublevada, ¿no? Grandes escritores salieron todos de Forja, ¿no? Porque Homero Mansi, ¿no? Que escribió los tangos más importantes de cancionero, Raúl Scalabrini Ortiz, que es fundamental leerlo para saber un poquito de la historia argentina, o Arturo Jaureche, que bueno, con quizás el libro más importante, el Manual de Sonceras Criollas y otros libros más que escribió, todo dándole un enfoque al peronismo, digamos, de estudio, ¿no? Porque hasta ese momento era algo que iba naciendo. La ¿no? prosa realmente de Scalabrini Ortiz describiendo a esa masa de personas que formaban esto que él llamó el subsuelo de la patria sublevada, es la imagen de aquellos que estuvieron ausentes en la historia muchísimo tiempo, desde aquellas revoluciones como la Revolución del Parque o las revoluciones federales, y tradición histórica que el peronismo va a ir asumiendo, va a ir tomando en la medida de que comienza a gobernar y a ser protagonista histórico de América Latina, un peronismo que va a traspasar las fronteras de la patria con el espíritu de Perón, hablando después de la unidad latinoamericana y de la patria grande con esa idea del ABC, ¿no? Sí, bueno, una de las cosas, después de caminar tantos kilómetros, ¿no? Porque estábamos hablando de gente de Ensenada y de más allá también, de Lobos que venían caminando. No existía, Eduardo, la autopista Buenos Aires-La Plata. Aparte tenían que tratar de venir no todos juntos, porque si no la policía los disgregaba. Entonces iban viniendo, y bueno, cuando llegaron a la Plaza de Mayo, encontraron una solución para calmar el
digamos, el mal que le había hecho caminar tanto, ¿no? Los pies polvorientos, todo, y había una sola cosa que tenían que hacer, que era poner sus pies en la fuente de la Plaza de Mayo. Vos sabés que esa imagen que después recorre la Argentina y cada 17 de octubre muchos militantes la replican, es de alguna forma también lo mismo que habían hecho los federales cuando ataron sus caballos a aquella histórica Plaza de Mayo, que es como decir, acá estamos presentes. Una Plaza de Mayo que en aquella época era exclusiva, no era para los pobres, para los trabajadores. Sí, el centro de Buenos Aires no era un lugar que no era conocido porque no podía venir un pobre hasta la ciudad de Buenos Aires, y justamente se llenó de esas hordas y hordas de gente que había venido caminando por sus propios medios y no sabían ni cómo iban a volver, porque había en ese momento, se había decretado una huelga. Vos sabés que la reconstrucción histórica que vamos a escuchar cuando termine este programa está hecho en base justamente, en parte, a los partes policiales que relataban minuciosamente, comisaría por comisaría, cómo y por dónde avanzaban las columnas. Históricamente después se va a hablar de cierta complicidad de algunos de los sectores de policía que van a dejar avanzar a los trabajadores que de columnas de a miles se van a ir acercando a la Plaza de Mayo para hablar de ese millón de personas que menciona Perón en ese relato, donde está muy relajado y comenta cómo fue la revolución. Otros trabajadores también se van a hacer protagonistas, como Cipriano Reyes, que dice que él hizo la revolución del 17 de octubre, obviamente uno de tantos dirigentes que también apoyó el proceso de la revolución. Recordemos, y volvamos en esto, que la CGT había declarado un paro para el día 18 de octubre, o sea, el día posterior, y que los obreros tomaron, digamos así, la vanguardia y avanzaron sobre la Plaza de Mayo, como quien dice, superando a los dirigentes que habían conformado la Central de Trabajadores que en ese momento se había, digamos, construido a partir de la llegada de Perón a después el Ministerio de Trabajo y Previsión. Pero vayamos... Antes de seguir, vamos a la música. Sí, vamos a la música, sí. Acá hay unos par de mensajes. Léelos, Eduardo, vamos. Hugo C. Rodríguez dice: un abrazo, amigos, un abrazo, y preparando la moto para todos, ya le decimos, ¿no? Para el 19 de noviembre vamos a hacer Día de la Soberanía, nos vamos al monumento de la batalla de Obligado, ¿no? Y ahí donde pusieron cadenas, los patriotas pusieron cadenas en el río y no pudieron avanzar las flotas más importantes que había en ese momento, que eran la francesa y la inglesa, ¿no? En conjunto, y bueno, fue una revolución, realmente eso, haber hecho eso, porque en ese momento se paró al invasor que había. Y bueno, para el 19 vamos a ir con todas nuestras banderas a decir a San Pedro: aquí estamos, la soberanía no se vende. Y hay un montón de moteros y motoqueros que van a acompañarnos, aquellos que quieren venir con autos, aquellos que quieren venir con micros. Con el vehículo que tengan. Con el vehículo que tengan. Me dijeron también si podían ir con bicicleta. Y yo, sí, van a tener que salir un día antes, pero bueno, que nos esperen allá. Va a ser más complicado. Vos sabés que esto está creciendo de tal manera, Eduardo, de que no solamente van a ser autos y motos que van a salir de Malvinas, sino también columnas de San Miguel, José Cepaz. Pilar. Y incluso se va a acoplar a nuestra columna ese mismo día, la columna de Pilar. O sea, va a haber, ya que está Mariana Espejo escuchando, vamos a se va a acoplar otra columna más, con lo cual vamos a hacer verdaderamente una multitud reclamando con la bandera nacional la soberanía y su día particularmente, ¿no? Sí, así y vamos que, bueno, con un temita. Me acordé de él porque es un motero de acá de Malvinas. También Patricia Vera dice: hola, queridos amigos, un gusto escucharlos. Patricia. Feliz día de la lealtad peronista, igualmente, Patricia, feliz día. Y bueno, vamos a escuchar la marcha peronista, pero esta vez en Bossa Nova. Bossa Nova.
Te presento a John. Hello. John es inglés y trabaja de inversor. John trae a la Argentina $100.000, los cambia por pesos y le dan esos pesos, compra Levac, que rinden un 26,5% anual. Pasado un año, el inversor John cancela las Levac y recibe el 1.550.000 de capital invertido, más los intereses del 26,5%, lo que hace un total de 1.960.750 pesos. Cambia los pesos recibidos por dólares y el inversor John, sin preguntarle a nadie, gira nuevamente a Inglaterra $126.500, o sea, ganó $26.500 sin haber invertido un peso. Esto en el mundo se llama bicicleta financiera. La política del Banco Central macrista de mantener muy altas las tasas de las Levac con un dólar planchado en poco más de 15 pesos hace posible este negocio único en el mundo para los especuladores y usureros internacionales. Los $26.500 obtenidos de rentabilidad los paga el Estado Nacional con divisas obtenidas con el endeudamiento externo. Esa ganancia especuladora no la pagará John ni Inglaterra, sino los argentinos. Esto no es ninguna herencia, son las políticas económicas que propone Macri. Esto es Guaira, Guaira en la red, transmitiendo desde Granbur, Partido de Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires. Todo el proceso... ¿Qué pasó? Salió un bossa nova medio raro, ¿no? Ah, sí, ¿sabés lo que pasa? Entre otras, heavy querían entrar ellos. Estaba ahí justamente Ozzy Rodríguez, que seguramente le habrá gustado la versión más que nada, porque justamente él es bastante rockero y se me escapó. Se me escapó el heavy del peronismo, digamos. Pero bueno, importante entonces tener en cuenta esta frase, ¿no? Sacamos varios fragmentos de, y esto es importante decirlo, de Sinfonía de un Sentimiento, esa enorme obra fílmica de un grande del cine nacional como es Leonardo Fabio. Muy comprometido con la causa peronista, ¿no? Muy comprometido con la causa peronista y uno de los hombres que supo llevar al cine con una obra enorme, porque Sinfonía del Sentimiento no es simplemente un documental, sino realmente es una sinfonía de un sentimiento para él, ¿sí? Y lo que es el peronismo narrado desde una perspectiva obviamente muy por ahí subjetiva, pero bueno, es la que él creía más cercana, donde él supo con todo lo que es la estética de la época, con todo lo que fueron los discursos, las imágenes que recopiló, o sea, siempre ha sido Fabio un gran reconstructor desde el punto de vista de la historia. Ya sus diferentes trabajos lo muestran como tal, y Sinfonía de un Sentimiento es un poco en algunas cosas la continuidad de algunos documentalistas anteriores, como por ejemplo son el grupo Liberación, con Guettino, Solanas, ¿sí? Que son, digamos, aquellos documentalistas que también tomó Fabio en Sinfonía de un Sentimiento, utilizando esas imágenes, esos documentales más que interesantes, ¿no? Hay dos obras que son importantísimas a la hora de ver y analizar qué es el peronismo, ¿no? Estas dos obras se hicieron en el exilio, ¿sí? Uno es La Revolución Justicialista, y otro es que esto estuvo prácticamente desaparecida hasta la llegada de Néstor y Cristina. Ahora por ahí vamos a tratar muy particularmente esto, pero otra obra anterior donde es un Perón totalmente diferente a la de la Revolución Justicialista, que es Actualización Política y Doctrinaria para la toma del poder. Sí. Ahí tenemos a un Perón que describe el peronismo y ya muy situado en época, un Perón mucho más marcial, mucho más, digamos, bajando línea,
Y hablando un poquito también de los movimientos que en ese momento estaban empezando a aparecer, que traían situaciones diferentes como para poder gobernar, ¿no? Porque él le estaba bajando línea particularmente a un grupo que tenía que ver con lo que llamamos después, posteriormente, y que son creación de él, las formaciones especiales, surgidas ya al fragor de los años 60, 70, y que le van a dar un dinamismo muy particular al peronismo con la juventud, el acercamiento de la juventud. Pero después hay otra obra que estuvo desaparecida muchísimo tiempo, que es la Revolución Justicialista, ¿sí? La Revolución Justicialista es una obra donde el Perón que aparece es un Perón mucho más distendido, no es el Perón marcial de actualización política y doctrinaria para la toma del poder. Digo que es interesante ver esta diferencia en las dos obras, porque si bien en algunos aspectos habla exactamente de lo mismo, no es el mismo Perón, ¿sí? No es el mismo Perón, es un Perón mucho más distendido, como digo, en principio, y donde sale esta explicación de lo que fue el 17 de octubre que pasamos al principio. Es justamente de ese Perón, ¿no? Contando, bueno, la picardía que se mandó, ¿no? De decir que, bueno, que estaba enfermo, picardía que acompañaron sus médicos. Recuerdo que hace poco, no sé, seguramente te acordarás, Jorge, fuimos a ver un honor, digamos, un recuerdo que se le hizo a un gran sindicalista, ¿no? Como Raimundo Ongaro, y cuentan en la película que van los sindicalistas, ¿no? que estaban aliados, porque en ese momento había dos CGT, ¿no? Estaba la CGT de los argentinos y la CGT que estaba conducida por Bandor, que decía que tenía que haber un peronismo sin Perón. Y bueno, iban y le decían, este muchacho Raimundo Ongaro no les dice compañeros, le dice hermanos. Dice, bueno, déjenlo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Dice, minimizando la cuestión, sí, en definitiva. Bueno, es el Perón que, bueno, iban las formaciones especiales que eran de izquierda y les decían, bueno, muchachos, avancen, qué sé yo. Iba un John William Cook, comprometido con la Revolución Cubana, le decía, bueno, vos seguís con la misma línea, qué sé yo. Y también iban la gente de la Guardia de Hierro, que eran más fascistas, ¿no? Y les decía, bueno, muchachos, ustedes hagan algo también que están haciendo, lo que están haciendo es importante, ¿no? Y es ese Perón que les daba la posibilidad de estar todos ahí adentro, ¿no? Uh-huh. Y donde se festejaban los primeros de mayo en grandes, por más que hubiese dictadura y todo, siempre se festejaba en algún estadio, ¿no? Y iban todos los sectores. Cosa que, por ejemplo, en el día de hoy, hay por lo menos hubo tres actos importantes, ¿no? En donde se definió. Uno con los intendentes de la zona sur, aquellos intendentes que quieren un peronismo kirchnerista y que quieren que no estén, digamos, aquellos que faltaron, digamos, que hicieron traición. No, quieren... Digamos que es una especie de club de los carpeteados. Exacto. El club de los carpeteados, aquellos que estuvieron en el gobierno de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner y que el gobierno de Mauricio Macri, que entre otras cosas castiga con el látigo de la justicia, ¿no? Digo, el látigo de la justicia porque la justicia no utiliza látigo. Es decir, cuando utiliza látigo no deja de ser justicia, pero en definitiva la justicia hoy es una herramienta del poder económico concentrado, es la herramienta la herramienta política de Mauricio Macri, y que estos muchachos que están, como al principio lo planteé, carpeteados, ¿no? Están amenazados, entre otras cosas, porque si ellos dicen algo, inmediatamente alguna tapa de Clarín aparecen y si no se lo lleva preso. O algún juez lo llama. O algún juez amigo lo cita indagatoria y lo pone en autos para decirle, muchacho, a vos te voy a meter preso. Bueno, podemos nombrar entre esa gente a Pichetto, a Mansur, el gobernador de Tucumán. Sanguchito. A Sanguchito Bocio. Sí. Bueno, una sorpresa para mí fue encontrar, ese acto se realizó en Tucumán, a Scioli, ¿no? Dentro de esa gente, ¿no? Cuando Scioli había estado justamente
en el otro lado, ¿no? Bueno, también a Luis Barrio Nuevo, ex interventor del Partido Justicialista, a su esposa, que es una de las capitanas de lo que es el Frente Renovador. Graciela Camaño, estamos hablando. Sí, Graciela Camaño. También tenemos que hablar, obviamente, de Massa, de esa gente que no tiene, digamos, que son traidores para el grueso de lo que es el peronismo, ¿no? Bueno, eso lo hicieron en Tucumán. Acá en Buenos Aires hicieron 2 actos, ¿no? Uno con los intendentes que están más a favor de hacer una unidad y que haya internas y que gane el que gana gobierna y los demás acompañan, que se realizó en el Club Ferro de Merlo, ¿no? Más, digamos, más acercados a lo que es el Partido Justicialista, sin intervención. Y después algunos como el intendente Seco, que tiene intendente de la ciudad de Ensenada, donde está el lugar donde hacen los barcos y todo, que están por cerrarse y todo, y que bueno, que son un poquito, que no quieren tener interna con la gente, sino que quieren que sean todos kirchneristas. Y bueno, con las diferentes matices hubo 3 actos hoy, importantes. Y un acto más, que fue en Salta, que lo hizo el gobernador Urtubey, que se dice que es peronista, pero con las fotos de Vidal y Macri atrás. Terrible, ¿eh? Y bueno, son las características de este proceso tan particular que nos muestran, en definitiva, quién es quién, ¿no? Porque en definitiva uno es libre y de optar y hacer lo que mejor le parezca, ¿no? Son actitudes diferentes ante una situación de persecución por parte de la justicia, por parte del gobierno nacional. Algunos tienen mucha dignidad, digo, entre ellos encontramos a Cristina Fernández de Kirchner, que enfrenta directamente al macrismo, diciendo lo que ella conoce y sabe. Y otras figuras también, como el mismo Moyano, ¿sí? Que dijo claramente, si a mí me tiene que venir a ver, que me vengan a buscar, ¿sí? Y bueno, me quieren meter preso, me van a meter, pero no nos van a doblar, dijo. Y esto me parece que es interesante y es digno, porque más allá de que pueda gustar o no pueda gustar a algunos la figura de Moyano hoy representa la de los intereses de los trabajadores. Y esto es lo que hay que resaltar. Estos otros muchos que olvidémonos de la persona y sí de lo que representa. Yo por ahí, a mí no me cuesta utilizar la palabra traidores. Yo por eso les digo el club de los carpeteados, ¿no? De aquellos que no tienen la valentía de decir, bueno, si me van a meter preso, que vengan, ¿sí? Y yo sigo diciendo mis verdades, en definitiva. Me parece que eso es absolutamente digno. Y digno es también los intereses que se representan, ¿sí? Porque los intereses que representan los carpeteados son los intereses de los poderosos, no son los intereses de los trabajadores que hoy están sufriendo, que hoy están siendo despedidos, de que se le están quitando derechos, que también están siendo perseguidos en definitiva, porque pensar diferente en la Argentina macrista es un pecado capital. Un pecado capital que se paga con la persecución, con el ostracismo o la misma cárcel, ¿sí? Esta semana particularmente también tuvimos una reunión con Eduardo Caprarulo, el secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos Regional, y los trabajadores delegados del plástico, ¿sí? Ahí muy dignos ellos también mostraban de que están dispuestos a ir a avanzar por sus derechos, más allá justamente de estos señores que le quieren imponer la política a los palazos, ¿no? Y con eso hablamos de dignidad. Hablar de dignidad hoy es también hablar de lealtad, ¿sí? ¿Lealtad a qué? A los intereses de los trabajadores, a los intereses del pueblo. Por eso hablar que estos señores en Tucumán hagan su acto de Club de los Carpeteados, me parece realmente vergonzoso, pero es interesante porque los pone a todos ahí juntitos en un solo escenario donde se muestra que no son los intereses de los trabajadores los que lo mueven, sino intereses absolutamente personales. No, lo que pasa es que ese tipo de actitudes en ese tipo de gente
trae aparejado las aventuras políticas que hizo, por ejemplo, Randazzo, ¿no? En las últimas elecciones, en que sacó solamente un 5%, pero un 5% fundamental que nos hubiera hecho falta para que no ganara Macri. Sí, sí, ahí la intención fue obviamente dividir, más allá de alguna explicación poco, digamos, a veces poco creíble, ¿no? Lo que fue el randacismo y sus seguidores tenían un claro objetivo que dividir la fuerza, porque ellos creían, Eduardo, y creían seriamente de que el macrismo iba a durar 8 años, ¿sí? Y que había que sobrevivir esos 8 años. Y la mejor forma de sobrevivir 8 años es reunirse con Mauricio Macri, reunirse con Stanley y recibir las migajas del poder para poder sobrevivir políticamente y poder sobrevivir esos 8 años. Pero resulta ser, y la historia de alguna manera muestra que estos señores se han equivocado históricamente, que a 2 años y pico de haber llegado Macri al poder, ha mostrado sus verdaderas intenciones, ha mostrado que el verdadero interés de ellos es generar un shock económico que contraiga fuertemente los sueldos, y han acordado con el Fondo Monetario Internacional. Tenemos un mensaje de Fabián Aquino que dice: feliz día, cumpas, gracias por estar, como saben, sería bueno desde ahí hacer un programa de discusión a través de que se lean libros de adoctrinamiento político del general. Sí, es interesante hacer una lectura o relectura, por así decirlo, porque ya en realidad han sido más que leídos los libros de general Juan Domingo Perón. Digo, los libros que escribió como con el seudónimo de Descartes, ¿sí? O los libros que a posteriori fue relatando, porque en realidad la vida misma de Perón es un libro, y es un tipo que pudo y que fue capaz de leer la realidad aquel 17 de octubre en forma brillante, ¿sí? Que aunó fuerzas contra toda la clase política establecida hasta ese momento. Tengamos en cuenta este detalle, ¿no? Vos hablabas, Eduardo, hoy de la vuelta de Obligado, ¿no? Y de Juan Manuel de Rosas, porque hay que decir que uno de los grandes protagonistas de la vuelta de Obligado es Juan Manuel Ortiz de Rosas, y que en aquel momento enfrentó a los imperios armamentistas más fuertes del mundo. Estamos hablando del ejército imperial inglés y el ejército imperial francés, ¿sí? Que con mucha maña, ¿sí? Y esto hay que decirlo, y hay que estar realmente en el lugar para poder entender lo que significó la batalla de la Vuelta Obligado, que para muchos fue una batalla exitosa, pero que en realidad fue una derrota desde el punto de vista militar, tanto para nuestras fuerzas, que fueron destruidas, las 2 baterías que en aquel momento Mansilla instaló en las barrancas de Obligado, ¿sí? de ese lugar ahí muy cerquita de San Pedro, fueron destruidas, fueron diezmados los ejércitos argentinos, pero salieron tan destruidas las flotas británica y francesa que, temiendo un nuevo ataque de los patriotas, de las fuerzas de aquel entonces, militares nacionales, retrocedieron, se rindieron, y cuando pasaron por el puerto de Buenos Aires, rindieron honores a la bandera argentina con los 21 cañonazos, ¿sí? Que esto es una derrota militar impresionante para aquella época, y es interesante también que a veces cuando hay convicciones, ¿sí? Claras y dignas, y capacidad de síntesis histórica, se puede hacer. Perón lo hizo, ¿sí? Enfrentando a todas las fuerzas organizadas de aquella época. Eso no es un hecho menor. El 17 de octubre nace, digamos, un nuevo movimiento histórico, un movimiento histórico que tiene raíz en el radicalismo revolucionario, que tiene raíces en el origen mismo del movimiento obrero, desde los anarquistas hasta los socialistas, pero que también tiene un fuerte anclaje histórico, como bien dice, en el subsuelo de la patria sublevada, como dice Scalabrini Ortiz,
en esas raíces federales y en esas raíces de la Revolución de Mayo que dieron origen a esta patria y que permitieron que un país, digamos, anclado en el subdesarrollo, anclado en ser exportador de materias primas, se transforme en un país industrial pujante y que dispute a los imperios de aquella época, como es el imperio norteamericano y el imperio inglés, a discutirle de igual a igual. Sí, aparte, bueno, la estrategia que usó Mansilla fue, como venían los buques, sacarlos abajo, ¿no? Que tuvieran que bajar para poder pelear. Los obligó poniendo barcazas, ¿sí? Y atados con cadenas de punta a punta en el río, ¿sí? Como una especie de barrera, desde el punto de vista, digamos, de lo que es el río, una barrera que impidiera su paso hacia los ríos interiores, porque en realidad lo que pretendían ingleses y franceses en aquel momento es la libertad de comercio, tal cual lo plantea hoy el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Planteaban la libertad de comercio. Por una vez cuando dice libertad de comercio uno se siente medio incómodo, porque no hay palabra más cara para la humanidad que la libertad. Bueno, pero lo que es la libertad de comercio es la esclavitud de los pueblos. Esas ¿sí? tres palabras, ¿no? Libertad de comercio, fueron también uno de los ejes fundamentales en que Inglaterra armó a 3 países como Argentina, como Brasil, como Uruguay, para que invadieran e hicieran una guerra con Paraguay, una guerra totalmente asesina, porque Paraguay no tenía un ejército muy importante, no tenía una cantidad de hombres, pero sí tenía una convicción de hacer fronteras para adentro un país mucho más fuerte de lo que lo estaban haciendo los otros países. Y bueno, y se hizo una guerra de la guerra de la Triple Alianza, que fue realmente un dolor de cabeza y un mal ejemplo para las generaciones futuras, ¿no? Perón tuvo que enfrentar entonces, decíamos, a fuerzas políticas constituidas y en nuestro país con raigambre incluso popular, como es el radicalismo, y que también tuvo una respuesta y un organizador. Ese organizador fue Spring Braden, ¿sí? Que a modo de prensa generó un libro, ¿sí? Conocido